Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Chapter 161. Sin las partículas de éter, Malekith era como una auténtica tira de pollo picante, pan comido, incluso Frigga podría derrotarlo fácilmente. Cuando Thor llegó, Malekith ya había partido hacia otro mundo para cumplir su sueño de primavera y otoño. Al ver venir a su propio hijo, Frigga se dio la vuelta a toda prisa y luego volvió a lanzar la magia del cambio de apariencia sobre sí misma. Sean miró la figura, que obviamente tenía curvas, y de repente se volvió más plana, y su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Frigga se giró y encontró sus ojos, y no pudo evitar mirarlo ferozmente, e hizo un gesto silencioso para que no le dijera a Thor, para no afectar su imagen de madre frente a Thor. «Madre, ¿estás bien?». Thor entró desde la puerta llevando a Mjolnir, mirando el desorden en el suelo y los dos cadáveres en el suelo, mirando a Frigga con cara de preocupación. «Estoy bien». El rostro de Frigga volvió a esa mirada amable y maternal, pero cuando vio de reojo los ojos de Sean, no pudo evitar sentir un salto en su corazón. Sean observaba con interés la escena de la madre y el hijo cariñosos. En realidad, el rostro áspero de Thor lo hacía parecer demasiado viejo, y Sean había visto la verdadera apariencia de Frigga. Ahora, al ver la escena de la madre y el hijo cuidándose mutuamente, le resultaba incómodo, sin importar cómo lo mirara. «Gracias, Sean, por proteger a mi madre». Después de que Thor confirmó que Frigga estaba bien, se volvió inmediatamente hacia Sean para expresarle su sincero agradecimiento. Frigga siempre ha mostrado la imagen digna y elegante de una madre amorosa, por lo que Thor naturalmente pensó que los dos elfos oscuros fueron resueltos por Sean. «No necesito su protección. Yo fui quien lo protegió al principio», interrumpió Frigga con cierto orgullo. Frigga no sabía qué estaba pasando. Si hubiera sido antes, incluso si Thor lo hubiera dicho, no le habría importado demasiado. Pero justo ahora, no quería que Sean la menospreciara, así que lo soltó. «La reina de los dioses naturalmente no necesita mi protección. Antes de que yo saliera, la reina de los dioses ya había controlado completamente la situación». El tono de Sean enfatizó deliberadamente las palabras «completamente controladas». Frigga sabía que se estaba burlando de ella e inmediatamente giró la cabeza con orgullo. Thor miró a su madre con cara de asombro. No importaba la situación a la que se enfrentara, ella podía manejarla con calma y facilidad en cualquier momento. De hecho, mostró esa expresión, lo que hizo que el hombre de cabello dorado no supiera cómo responder. Sean miró a Frigga con interés. A sus ojos, Frigga no era la viva imagen de una anciana y digna reina de los dioses. Era evidentemente una mujer madura, hermosa y encantadora. «¿Ah, sí? Loki. Madre, Loki ha desaparecido». Thor se quedó allí, sin comprender, durante un largo rato antes de recordar algo tan importante. Cuando hubo un motín en la mazmorra, Thor se dio cuenta de que algo andaba mal. Por un lado, estaba preocupado por la seguridad de Loki y, por otro, pensó que esta ola de disturbios podría ser causada por Loki, por lo que montó en Mjolnir directamente a la mazmorra. Después de reprimir por la fuerza a todos los criminales que escaparon de la mazmorra, descubrió que la celda de Loki estaba vacía. Después de buscar sin obtener ningún resultado, Thor solo pudo blandir su martillo con furia para desahogar su ira. Después de todo, los logros mágicos de Loki aún eran muy altos y no era tan fácil para Thor descubrir su disfraz. Luego se produjo una explosión de energía de las partículas de éter. Thor estaba preocupado por la seguridad de Frigga y la seguridad de Asgard, por lo que corrió hacia Sean y los demás. «Déjalo ir». Frigga suspiró suavemente después de escuchar la noticia de que Loki escapó nuevamente. En realidad, Frigga está llena de amor por este hijo adoptivo. Después de todo, todos son niños que ella misma crió y su amor por Loki no es menor que el de Thor. Aunque Frigga es la reina de los dioses, el rey de Asgard es Odín. Odín tiene la última palabra en todo Asgard, y solo él puede decidir quién será el próximo rey de los dioses. Pero, en realidad, Frigga no está satisfecha con Odín en este asunto. Una madre siempre espera que todos sus hijos estén bien. Pero ahora, debido a la posición de rey de dioses, Thor y Loki están casi a punto de volverse uno contra el otro. Es más, ahora Loki ha conocido su verdadera identidad, lo que ha provocado que su personalidad se convierta en lo que es ahora. Aunque Frigga es muy inteligente, no sabe cómo resolver los rencores internos de Loki. ¿Estáis todos bien? Justo cuando Frigga estaba triste por Loki, Odín también terminó la batalla y llegó aquí, seguido por Sif en uniforme militar. «Ya se han ocupado de nuestro padre aquí, y todos están bien, pero Loki escapó de nuevo». Thor respondió honestamente a la pregunta de Odín.
Al escuchar la noticia de que Loki había escapado nuevamente, Odín inconscientemente apretó su mano que sostenía a Gungnir, pero simplemente respondió a la ligera. Lo sé. De hecho, lo que Odín estaba pensando era, corre, no regreses o te atraparán de nuevo esta vez. Como rey de los dioses, no quería mostrar su lado débil frente a los demás, por lo que no mostró su preocupación por Loki. Además, con la fuerza de Loki, mientras no se suicidara, Odín no tenía nada de qué preocuparse. Debido a esta invasión y a la huida de Loki, Frigga estaba un poco deprimida. Después de responder a los saludos de Odín con ligereza, les hizo señas a Sif y a Thor para que la ayudaran a salir. Odín no se dio cuenta de los problemas emocionales de Frigga, pero miró el cuerpo de Malekith en el suelo con cara seria. No esperaba que los elfos oscuros hubieran sobrevivido hasta ahora. Si no fuera por tu recordatorio y tu ayuda esta vez, me temo que Asgard e incluso el universo entero enfrentarían un desastre. Odín miró a Sean y dijo con emoción, Rey Dios, eres demasiado amable. Incluso sin mí, puedes resolver todo esto fácilmente, lo halagó Sean. Después de todo, antes le daba un poco de vergüenza abrazar y tocar a la esposa de alguien. Odín arrastró una silla junto a él, se apoyó en Gungnir, se sentó en ella con cara de cansancio, miró el cuerpo de Malekith en el suelo y murmuró. Yo mismo conozco mi situación. Si Malekith realmente obtiene el éter esta vez, no tengo la capacidad de detenerlo, y Thor puede que tampoco pueda hacerlo. En ese momento, Odín hizo una pausa, luego levantó la cabeza y sus ojos ya algo turbios miraron fijamente a Sean con dureza. Sean entendió lo que Odín quería decir y asintió, indicando que cumpliría su promesa. No te preocupes, te ayudaré a cuidar bien de tu esposa, de tu gente. En cuanto a Thor, el niño ya es tan grande que no debería necesitar que lo cuiden, ¿verdad? Chapter 162. Es una tradición en Asgard que debe haber un banquete de celebración después de una gran victoria en una batalla. Aunque la invasión de los elfos oscuros hoy causó algunos daños, aún así no pudo detener el entusiasmo de la gente de Asgard por el carnaval. En el salón principal de Asgard, aunque todavía había paredes rotas y ruinas después de la batalla de ambos lados, los asgardianos solo las consideraban como medallas de fuerza. Aunque Odín se encontraba en malas condiciones, asistió personalmente y organizó el banquete de celebración para levantar la moral. Sin embargo, después de chocar las copas con Sean y levantar las copas con todos unas cuantas veces, ya estaba un poco aturdido. Frigga extendió la mano y sostuvo firmemente a Odín, que parecía cansado y borracho, y le dijo a Thor que entretuviera a los invitados de Asgard. Luego, después de mirar a Sean sin dejar rastro, se dio la vuelta y se fue con Odín con gracia. Después de que Odín y Frigga se fueran, el ambiente en el lugar se caldeó aún más bajo el liderazgo de Thor. Después de todo, el líder se fue y todos se marcharon. Sin embargo, Sean estaba un tanto indefenso sentado allí bebiendo solo, porque las hermanas mayores y las hermanas menores que vinieron a charlar con él fueron miradas hacia otro lado por cierta mujer. No solo eso, ningún hombre se le acercó, excepto Thor, que vino a competir con él por unas bebidas. Estallido. Una gran jarra de vino cayó frente a Sean, y Sif se hizo a un lado y lo miró con una mirada provocativa. ¿Me culpas por perturbar tu bien? Sean asintió y miró a su alrededor con pesar y con sus ojos en perspectiva. Lo más doloroso de la vida es que solo puedes ver pero no tocar. Sif agarró la barbilla de Sean, giró su cabeza inclinada hacia atrás y preguntó con una ceja levantada. ¿No me veo bien? Hoy llevaba una falda larga de seda, con la abertura y el borde de la falda volando subiendo lentamente, y gradualmente recogido por un cinturón al final de las largas piernas, mostrando su esbelta cintura. Sean miró el cuchillo de acero, que era tan delgado pero tan poderoso, y su mente comenzó a reflexionar sobre el tiempo en que fue esclavo. Y hoy fue la primera vez que Sean vio a Sif con esa falda larga. Como uno de ellos estaba sentado y el otro de pie, Sif estiró su mano para agarrar la barbilla de Sean y luego se inclinó lentamente. Entonces, dos conejos grandes que se escondían por timidez aparecieron gradualmente frente a Sean. Pero los conejos estaban obviamente demasiado bien alimentados, por lo que estaban un poco blancos y gordos, y no estaban muy bien escondidos. Sean tragó saliva inconscientemente. Aunque Sean había conocido a los dos grandes conejos blancos y los había acariciado en todas direcciones, la escena que tenía frente a él hizo que Sean se enamorara profundamente de ellos. Vi dos correas de color azul lago que sobresalían de detrás del cuello blanco de Sif, pasaban por su delicada clavícula y luego se abrieron de repente para sostener a los dos conejos gordos, y finalmente se juntaron entre los cinturones. Sean estaba tan fascinado por el paisaje que se olvidó de responder la pregunta de Sif, por lo que los dos mantuvieron esa postura. Incluso Sif, que era audaz y atrevida, poco a poco se sintió un poco incómoda.
Aunque antes Sif podía mostrar su cuerpo frente a Sean sin ninguna preocupación en el dormitorio, después de todo era un espacio privado solo para dos personas, y ahora había pares de ojos curiosos mirándolos. Justo cuando la cara de Sif se iba poniendo roja poco a poco, Sean le dio la respuesta con acciones prácticas. Y los espectadores que los habían estado observando a ambos con ojos brillantes aplaudieron con fuerza en ese momento, y el más emocionado fue Thor. Después de que Sean agarró la mano de Sif, la tomó en sus brazos sin mucho esfuerzo y luego se levantó directamente, Thor inmediatamente se puso de pie con ojos brillantes y levantó la copa de vino en su mano por encima de su cabeza con sus manos y pies, y el vino en el vaso también se esparció por todas partes con sus movimientos. En realidad, los pensamientos de Thor eran muy simples. Creía que Sean y su buena amiga Sif eran así, por lo que, naturalmente, no podían competir con él por Jane, ¿verdad? Mirando a las dos personas besándose sin escrúpulos frente a él, Thor, que había terminado de animar, pareció ver su futuro y el de Jane en ese momento. En su fantasía, Sean era él y Sif era Jane. Incluso hizo pucheros con su enorme boca en medio de su barba y ojos llorosos. En ese momento en la tierra, Jane estaba parada sola en el balcón mirando las estrellas en el cielo, preguntándose si alguna de ellas estaría donde estaban Sean y los demás. De repente, sintió un escalofrío. Frotándose vigorosamente los brazos algo fríos, Jane rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia la casa y se metió en la cama, y luego comenzó a mirar aturdida nuevamente la ropa en la pared. Ese vestido era exactamente el que llevaba con Sean. Al pensar en el cálido aliento de Sean, los ojos de Jane se movieron de un lado a otro, luego extendió la mano para tomar la ropa, se cubrió la cara y respiró con fuerza el aliento que quedaba en ella, sintiendo la temperatura. Entonces fue sacudida por las olas, y en toda la habitación solo se oía el jadeo debajo del edredón y el ligero temblor del mullido edredón. Después de un beso húmedo, Sean miró a Sif que la miraba con una mirada aturdida y dijo, ¿estás satisfecha con esta respuesta? Pero Sif no tenía corazón para pensar si estaba satisfecha o no. Solo sentía que las manos de Sean que la sujetaban eran como fuego, frotando suavemente su cuerpo. ¿No estás satisfecho? Entonces, ¿qué te parece esto? Al ver que Sif no le respondió, Sean le dio otra respuesta. Sifu se sentó en sus brazos, y cuando sintió la respuesta de Sean, inmediatamente mostró pánico en sus ojos, y luego miró a su alrededor nerviosamente. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Hay tanta gente. La voz de Sifu tembló levemente. Afortunadamente, bajo el liderazgo de los dos, la gente que los rodeaba vitoreaba y marcó el comienzo de un nuevo clímax. Todos bebían y se divertían, y nadie notó el poco ambiente que reinaba allí. Entonces, ¿qué quieres decir con que mientras sea un lugar donde no haya nadie, está bien? Dijo Sean, mostrando una sonrisa diferente. Sifu todavía quería mantener su imagen de diosa, pero las manos de Sean prendían fuego constantemente a su cuerpo a través del vestido de seda, y todavía le preguntaba respuestas molestas. Ella había olvidado por qué había venido a ver a Sean justo ahora, y ahora solo quería irse de allí rápidamente e ir al lugar donde nadie que Sean había dicho. Después de un suave Sifu se acostó en el oído de Sean y le dijo, llévame de vuelta a la habitación. Se quedó sobre Sean y nunca más se levantó. Sean sonrió suavemente, no esperaba que Sif tuviera ese lado. Pero esta chica es bastante considerada consigo misma, sabiendo que él se encuentra en una situación incómoda ahora. Extendiendo la mano para agarrar el par de piernas largas que son a la vez poderosas y hermosas, Sean salió del salón en medio de las miradas envidiosas y los silbidos de un grupo de hombres asgardianos a su alrededor. Parece que la guerra aún no ha terminado. Chapter 163. Muchos hombres en el pasillo miraron la espalda de Sean mientras salía con Sif en sus brazos. Desde que Sif se convirtió en la mejor de los guerreros Asgard como mujer con el apoyo de Thor, estas personas han fantaseado con tener la oportunidad de acercarse a ella. La escena de la diosa heroica en el campo de batalla luchando contigo en la cama, me temo que pocos hombres de Asgard pueden resistirla. Pero solo se limitan a la fantasía, después de todo, no es tan fácil conseguir el reconocimiento de Sif, al menos no tienen la fuerza. Justo cuando los hombres vieron a Sean y Sif irse, hubo una mirada en la esquina del pasillo observándolos. Cuando Sean regresó y la falda larga de Sif volando en el aire desaparecieron por la esquina, esa mirada también desapareció y desapareció en la oscuridad.
El carnaval nocturno continuó, pero el carnaval de Sean se trasladó a otro lugar. Después de salir del salón fuera de la vista de todos, Sif pareció cobrar vida de repente. Los dos estaban originalmente en una posición de abrazo de princesa, pero ella torció ligeramente su cintura flexible y toda la persona colgó del cuello de Sean y se dio la vuelta, y los dos de repente se convirtieron en un estado cara a cara. Este truco es bueno. ¿Puedes decirme con cuántas personas lo has usado? Sean miró el hermoso rostro con espíritu heroico que tenía cerca, inclinó la cabeza y preguntó. Esa basura ni siquiera puede vencer a la espada que tengo en la mano, así que tú eres la primera. Sif frunció los labios con desdén y luego apretó sus largas piernas alrededor de la cintura de Sean con una mirada orgullosa en su rostro. Afortunadamente, su falda larga tenía una abertura lo suficientemente alta. Entonces me siento realmente honrado, respondió Sean con una sonrisa. La fuerza de la mordida de las largas piernas de Sif, si fuera una persona común, me temo que incluso los intestinos serían exprimidos por ella ahora, pero afortunadamente el cuerpo de Sean es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, el par de piernas largas y apretadas pronto se volvieron ligeramente suaves, porque justo cuando Sean estaba hablando, sus manos malvadas libres siguieron las hermosas líneas alrededor de su cintura y finalmente encontraron dos posiciones adecuadas detrás de Sif. Sintiendo que la levantaban y que las grandes manos seguían amasándola, la respiración de Sif se volvió gradualmente pesada. Pero esto también estimuló su carácter inquebrantable, y las dos piernas largas y suaves una vez más ejercieron su fuerza para mostrar su respuesta a Sean. Un sonido nítido resonó en el pasillo vacío. Al principio, Sif entró en pánico y luego miró con resentimiento al iniciador del sonido nítido. Este tipo malo no tiene miedo de que los demás lo escuchen. Afortunadamente, la mayoría de la gente de Asgard ahora se deleita en el salón del palacio de Asgard, y hay menos guardias patrullando. Tú empezaste primero. Al ver los ojitos de Sif, Sean siguió frotando las manos, como si se estuviera preparando para el siguiente ataque. No, Sif inmediatamente abrió la boca nerviosamente. Sean levantó las cejas y negó con la cabeza, luego se inclinó hacia el oído de Sif. Todos fueron a beber y divertirse, así que, no hay nadie aquí. La voz de Sean era como el susurro del diablo en el oído de Sif, y esta guerrera que vagaba por el campo de batalla parecía estar hechizada por el diablo en ese momento. Después de unas cuantas respiraciones cortas y rápidas, Sif enterró su rostro en el cuello de Sean. No lo hagas aquí, al lado del pilar. Si la audición de Sean no era buena, tal vez no hubiera escuchado estas palabras. Éter, levántate y trabaja. Sean movilizó el nuevo poder en su cuerpo. Entonces las figuras de los dos desaparecieron instantáneamente y algunos sonidos inusuales comenzaron a aparecer en el pasillo vacío. Después de que Frigga instaló a Odín en el dormitorio, se sentó tranquilamente junto a la cama y observó a Odín, que había caído en un sueño profundo en la cama. Ella había estado así durante los últimos cientos de años y ya estaba acostumbrada a ello, pero hoy de repente tuvo otras ideas. Al mirar a Odín de cabello blanco en la cama, después de una lucha en su corazón, Frigga se convenció a sí misma. Solo volví para ver cómo fue el banquete de celebración. Dado que Odín está dormido ahora, como la reina de los dioses, naturalmente tengo que ayudarlo a cuidar de su gente, y de sus invitados. Tan pronto como este pensamiento surgió, Frigga se levantó inmediatamente y salió del palacio sin dudarlo. Pero cuando regresó al pasillo y observó discretamente desde un rincón, una mirada de decepción se dibujó en su rostro. Como reina de los dioses, podía reconocer naturalmente a todos en el salón de un vistazo, y el más llamativo en este momento era su cachorro. Thor estaba de muy buen humor hoy, mucho mejor que de costumbre. ¿Será porque acaba de derrotar a los elfos oscuros? Frigga ocultó su figura y se retiró silenciosamente del rincón. Nadie notó que había estado allí. Pero entonces, Frigga se paró en la bifurcación del camino afuera del salón nuevamente. Mirando el pasillo que conducía al otro lado, tal como estaba en el dormitorio hace un momento, Frigga se convenció nuevamente. Solo fui a ver cómo estaban nuestros invitados de Asgard y acabo de expresar mi preocupación en nombre del Rey Dios. En el oscuro pasillo, las llamas de los pilares de ambos lados crepitaban y las llamas saltarinas proyectaban la forma de los pilares en la pared. Y en las sombras que las llamas no podían alcanzar, parecía que se escondían secretos desconocidos. Frigga dejó de avanzar y frunció el ceño confundida. Parecía haber oído un sonido extraño en ese momento. ¿Hay otro intruso? Después de permanecer allí y mirar atentamente a su alrededor, Frigga no encontró ningún rastro de intrusos, ni ningún rastro de magia. Ella todavía estaba muy confiada en sus logros mágicos, pero ¿qué pasaba con el sonido que acababa de escuchar?
Justo cuando estaba a punto de echar un vistazo, se acercaron dos guardias de patrulla. Mirando a los guardias que saludaban frente a ella, Frigga los animó y les dijo que no relajaran la vigilancia. Aunque la batalla estaba ganada, era muy probable que el enemigo no hubiera sido completamente eliminado. Los dos guardias miraron la espalda de su reina, que se daba la vuelta, y admiraron a Frigga desde el fondo de sus corazones. No tenían ninguna duda de que la dirección por la que se fue Frigga no era la ubicación del dormitorio. Sean abrazó a Sif y regresó a su habitación en un abrir y cerrar de ojos. Después de dejar escapar un largo suspiro, Sif inmediatamente mordió a Sean con fiereza. Oye, ten cuidado, no te rompas los dientes. Sean inclinó la cabeza para evitarlo. Pero Sif no le escuchó en absoluto y continuó aumentando la fuerza de su boca. Casi lo descubrió la reina ahora mismo. Todo es culpa de este maldito tipo. Le pidió que parara y pensó que lo estaba animando. No, entonces te gusta esta melodía, vamos. Sean de repente sonrió inexplicablemente. Sif, que estaba esforzándose por vengarse, de repente se relajó y finalmente comenzó a mostrar su fuerte voz que había estado reprimida durante mucho tiempo, y la figura que llegó fuera del palacio en algún momento desconocido fue la única audiencia. Chapter 164. Era tarde en la noche. Frigga se desplomó en el suelo, tan perdida que ya no podía mantener la simple magia de cambio de apariencia. Su rostro que había recuperado su juventud ahora estaba teñido de rosa, y la frescura de su vestido le recordó lo que acababa de suceder. Nunca había pensado que, como digna reina de los dioses, vendría un día a espiar y a escuchar con tanta devoción y fascinación. En el dormitorio detrás de Frigga, Sif se había quedado dormida. Ni siquiera una mujer fuerte como ella podría soportar el ataque de Sean. Sean miraba a alguien que estaba fuera del muro con la comisura de la boca levantada. Sabía quién estaba afuera. Porque lo sabía, estaba casi al máximo de su potencia en ese momento. De lo contrario, con el físico de Sif, ¿cómo podía estar tan dormida que no la pudieran despertar ni aunque la llamaran? Ni siquiera una diosa podría soportar las mareas interminables. Justo cuando Frigga estaba a punto de levantarse con las manos apoyadas en la pared y las piernas temblorosas, una voz llegó a sus oídos. ¿Qué le pasó a la reina de los dioses? Frigga levantó la cabeza presa del pánico y miró en dirección al sonido. Vio a Sean de pie frente a ella, con una taza de té en la mano y vestido con una bata de seda. Parecía que acababa de salir de casa, con 7 puntos de duda y 3 puntos de preocupación en su rostro. Al ver que Sean la había pillado en una escena tan vergonzosa, Frigga intentó con todas sus fuerzas apoyarse en la pared para ponerse de pie, pero sus piernas eran realmente desobedientes. Estaba tan ansiosa que todo su cuerpo se ablandó de repente y estuvo a punto de desplomarse de nuevo en el suelo. Afortunadamente, Sean la ayudó a tiempo, pero hubiera sido mejor que no la ayudara. Para sostener todo su cuerpo, Sean abrazó directamente su cintura ligeramente regordeta. En el momento en que los fuertes y apretados brazos de Sean se levantaron, la mente de Frigga se llenó de la fuerte y poderosa voz en la habitación en ese momento, y de repente cayó inerte sobre el pecho de Sean. Diosa, por favor no me pongas a prueba así, dijo Sean mientras abrazaba con más fuerza el curvilíneo cuerpo de Frigga para evitar que se cayera. Frigga no pudo evitar maldecir a este tipo hipócrita en su corazón, apoyándose en el sólido pecho de Sean. ¿Puedes reprimir las comisuras de tu boca antes de hablar? Sean acababa de terminar de hacer ejercicio y su cuerpo aún emitía un leve calor. Además, solo llevaba una bata de seda en la parte superior del cuerpo. En ese momento, la joven mejilla de Frigga estaba presionada con fuerza contra los músculos de su pecho. Frigga sintió que ahora se veía demasiado indecente. Quería salir rápidamente de los brazos de Sean, de lo contrario tenía mucho miedo de volverse adicta a esa sensación. Justo cuando intentaba tomar algunas respiraciones profundas para revertir su estado, inhaló todo el fascinante olor de Sean entre abrir y cerrar la boca. Los ojos de Frigga se volvieron más borrosos de inmediato. Su mente, normalmente lógica y clara, parecía haber sido golpeada por un garrote. Sus manos temblaron inconscientemente mientras se acercaba a Sean. Oye, acordamos no hacerle pruebas a la gente de esta manera. ¿Por qué lo hiciste? Sean miró las delicadas manos que se frotaban contra él. Había un dejo de frialdad en las puntas de sus delgados dedos. Su cuerpo ya caliente se sintió estimulado por esto, como si se hubiera rociado un licor fuerte en la llama ardiente. Frigga solo sentía que la temperatura y el aliento de Sean eran intoxicantes, pero desconocía por completo las consecuencias de su comportamiento actual. Pero ella lo supo inmediatamente. Porque en el segundo siguiente, Sean rodeó directamente todo su cuerpo y la empujó contra la pared.
Frigga gritó de inmediato como un gatito y sus manos se apoyaron débilmente sobre los anchos hombros de Sean. La débil fuerza fue simplemente una gota en el océano para las dos personas que ahora estaban enfrentadas. Vale la pena mencionar que la comida en Asgard es realmente buena. El estado actual de acción de las dos personas le dio a Sean la sensación más intuitiva del verdadero rostro oculto de la reina de los dioses. Debido a que había recuperado su verdadera apariencia, Frigga ahora llevaba un vestido largo con una gran espalda descubierta y aberturas pronunciadas. Después de que Sean la empujara contra la pared, la frialdad detrás de ella hizo que Frigga recuperara algo de su cordura. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Frigga forcejeó y comenzó a golpear los músculos tensos de Sean con sus pequeñas manos suaves y sinuosos. Sin embargo, no esperaba que su lucha en ese momento fuera otro tipo de disfrute para Sean. ¿Qué estoy haciendo? Me gustaría preguntarle a la reina de los dioses, ¿por qué corriste aquí en medio de la noche? Podría ser por, el puñetazo de excitación de gánster de Frigga no le causó ningún problema a Sean, y sus acciones fueron aún más excesivas. Frigga ya había olvidado todas las razones que había pensado antes. Ante la pregunta de Sean, ella dudó y no supo qué responder. Luego, al segundo siguiente, juntó las piernas y abrió los ojos y la boca con sorpresa, mirando a Sean con incredulidad. Frigga solo sintió que sus pies, que originalmente estaban en el suelo, comenzaron a dejar el suelo lentamente, y todo su cuerpo se levantó gradualmente hasta la misma altura que Sean contra la fría pared detrás de ella. Ahora ella fue levantada por esa mano que la pisoteaba. Bájame. Tú no tienes miedo de, Odín. La voz originalmente dura de Frigga se fue haciendo cada vez más pequeña, e incluso se sintió un poco débil y suplicante al final. Había recuperado algo de cordura, pero ahora sentía que el frío de la pared que tenía detrás había perdido su efecto. Incluso sentía que el frío y el calor de delante y de atrás tenían una sensación diferente. Cuando Frigga mencionó a Odín, claramente sintió que los ojos y la expresión de Sean estaban atónitos. Esto le hizo pensar que Sean se había dado cuenta de que su comportamiento actual estaba mal y se sintió algo aliviada. Pero en lo más profundo de su corazón, se arrepentía de por qué había dicho eso. Si no lo hubiera dicho, ¿qué habría pasado después? En ese momento, Sean frunció levemente el ceño. Acababa de escuchar algo interesante, en el dormitorio donde Odín dormía a lo lejos. Pero ahora había algo más importante frente a él. La tierra. Jane se despertó de la suave colcha con un poco de rosa en la cara. Había dormido bien estas últimas noches gracias a ese vestido. Justo cuando salía de la cocina en pijama con leche y desayuno, un portal apareció rápidamente frente a ella. Una figura salió corriendo de él y luego lo cerró rápidamente. Si no hubiera visto esta escena antes, el desayuno y la leche que tenía en las manos se habrían esparcido por todo el suelo. Sean se dio unas palmaditas en los enormes músculos del pecho con miedo y luego saludó a la bella durmiente que acababa de despertar frente a él. Buenos días, ¿hay algo para mí? Sin embargo, antes de que Jane pudiera recuperarse y responder la pregunta de Sean, la puerta de su casa se abrió bruscamente. Jane, Eric. La asistente Daisy, con gafas, entró corriendo con una mirada ansiosa en su rostro. Después de ver el paisaje de la casa, se quedó atónita en el lugar. Debido al freno de emergencia, asintió temblando. ¿Qué le pasó a Eric? Preguntó Jane inmediatamente. Silbido. Después de chupar su saliva, Daisy miró aturdida el cuerpo superior semidesnudo de un hombre y continuó. Algo pasó. Chapter 165. Cuando Jane escuchó la noticia sobre el accidente de Eric, inmediatamente se sintió nerviosa. Pero entonces Daisy encendió la televisión y lo que vio la hizo sentir extremadamente avergonzada, especialmente frente a Sean. Su buen amigo y mentor, el famoso científico Dr. Eric Selvig, era como un enfermo mental, desnudo y perseguido por un grupo de policías. Jane giró la cabeza y miró con atención a Sean, que estaba bebiendo leche de su taza. No vio nada malo en la expresión de Sean y se sintió aliviada. Al mismo tiempo, Jane, que se sentía un poco emocionada por el comportamiento indiscriminado de Sean, de repente pareció haber olvidado quién era Eric. Después de que Daisy entró, sus ojos nunca dejaron de mirar a Sean excepto cuando encendió el televisor. Jane, Sean tosió levemente. Aunque me gustan mucho tus ojos, ¿no deberías salvar a tus amigos primero? Después de que Sean se lo recordara, ambos se sintieron incómodos. Jane ni siquiera notó la mirada en los ojos de Sean que decía que le gustabas. Ah, bueno, lo siento, tengo que salir primero a rescatar a Eric. Tú, espérame aquí, ¿de acuerdo? Volveré pronto. Jian parpadeó expectante y levantó la cabeza para mirar a Sean.
Desde la última vez que estuvo en un espacio diferente, la repentina aparición de Sean hoy la sorprendió. Pero ahora que algo le pasó a Eric, no podía ignorarlo, pero Jane estaba un poco asustada de que Sean se fuera pronto, así que lo miró suplicante. Daisy, que estaba a su lado, miró a Jane como si hubiera visto un fantasma. La Jane que ella conocía normalmente no se comportaba como una mujercita. Me has preparado el desayuno, así que, por supuesto, tengo que terminarlo. No hay de qué preocuparse, solo afecta a la imagen de la ciudad. Selvig no ha causado grandes problemas y la policía no se sentirá avergonzada. Mientras veía las noticias en la televisión, Sean le dio un mordisco al pan que Jane trajo de la cocina. Un poco quemado. Jane miró a Sean con una expresión avergonzada en su mano, que sostenía una tostada oscura. El enfoque de su vida diaria se centraba principalmente en la investigación. En realidad, no era muy buena en tareas domésticas como esta. Sin embargo, al ver que Sean prometió que no se iría, Jane se puso de puntillas y puso sus brazos alrededor del cuello de Sean para besarla y así ahorrar algunos puntos. Este es el sabor. Es una sensación cálida. Jane cerró los ojos y se entregó al apasionado beso con Sean. Cuando se dio cuenta que a su lado estaba Daisy, se escondió en la habitación con la cara sonrosada para cambiarse de ropa. Sean miró la puerta cerrada y tocó los labios que acababan de ser atacados. ¿Me violaron otra vez? En ese momento, Daisy, que estaba de pie a un lado, ya había abierto sus hermosos ojos. ¿Cuándo tuvieron esa relación? ¿Pasó algo que no sé? Daisy miró directamente a Sean. Se había interesado por él desde la primera vez que lo conoció, pero no tuvo la oportunidad. Como resultado, Jian, quien generalmente se dedica a la investigación académica, fue el primero en entrar. Daisy no pudo evitar mirar hacia abajo. Ni siquiera puedes ver tus dedos de los pies. ¿No son estas dos cosas probadas y verdaderas? No, tal vez Jane aún no haya iniciado sesión. Los ojos de Daisy se pusieron en blanco varias veces. Pensó en lo que Jane acababa de decir y, de repente, una idea le vino al corazón. Justo cuando Jane salió después de cambiarse de ropa, Daisy corrió al baño y gritó. De repente siento un poco de malestar en el estómago. ¿Quién está esperando en el auto de abajo? Vaya usted primero, yo iré enseguida. Jane, que ya se había cambiado de ropa, no tuvo ninguna sospecha sobre el extraño comportamiento de Daisy, pero saludó a Sean y salió apresuradamente. Para Jane, Selvig no es solo un mentor, sino también un buen amigo. Lo que le preocupa no es el arresto de Selvig, sino su comportamiento anormal. Sean miró hacia el baño con curiosidad, porque descubrió que Daisy no había usado el baño en absoluto después de entrar. Podía escuchar claramente cada movimiento de Daisy en el baño. Después de que Jane se fue a toda prisa, Sean se sentó en una silla en la sala de estar y bebió leche mientras escuchaba la voz de Daisy en el baño. Quería ver qué estaba haciendo esta pequeña, gran niña. Al mismo tiempo, al otro lado de la Tierra, en el océano. En un barco secuestrado, después de que Natasha se enfrentara hábilmente a un ladrón que tenía delante, otro saltó por un costado. Ella inclinó la cabeza y suspiró frustrada, y luego tomó medidas nuevamente para resolver el problema que tenía frente a ella. Desde que está con Sean, Natasha siente que se ha vuelto perezosa. Especialmente después de ver la poderosa fuerza de Sean, Natasha siempre quiso dejarle todo a Sean para que lo resolviera y así poder disfrutar de la vida en paz. Sin embargo, esta misión le fue contada en privado por Nick Fury, por lo que solo pudo seguir a Steve y al equipo de S.H.I.E.L.D. para colarse en la nave que se decía que se había desviado de su curso y en realidad fue secuestrada. Con la cooperación de Steve, el equipo de fuerzas especiales y Natasha, los ladrones fueron capturados rápidamente. Aunque también son mercenarios experimentados, todavía no son suficientes frente a S.H.I.E.L.D., Steve y Natasha. Sin embargo, Steve también descubrió durante la operación que Natasha en realidad tenía otras tareas que él desconocía. Al final, por este motivo, fue directamente a ver a Nick Fury. Para calmar la ira de Steve y tranquilizar sus emociones, Nick Fury le mostró un proyecto ultra secreto de S.H.I.E.L.D., el proyecto Insights. Después del incidente de Nueva York, con el apoyo del Consejo de Seguridad Mundial, Nick Fury comenzó a promover este plan con el fin de controlar y matar la amenaza antes de que apareciera. Pero Nick Fury encontró algo mal, por lo que le dio a Natasha esa misión especial, pero no le contó a Steve al respecto ahora. Y Steve miró los 3 nuevos portaaviones aeroespaciales equipados con varias armas y nuevos motores antigravedad frente a él, y no estaba del todo de acuerdo con la afirmación de Nick Fury de matar la amenaza en la cuna. Pensó que el proyecto InSig realizado por Nick Fury y el grupo de personas del consejo era casi equivalente a poner una pistola en la cabeza de todos en el mundo, y también lo llamaron la llamada protección.
Finalmente los dos se separaron nuevamente, tristemente. Cuando Nick Fury intentó descifrar los datos que Natasha copió de la nave que originalmente pertenecía a S.H.I.E.L.D., se sorprendió al descubrir que los datos no se podían descifrar en absoluto, y la persona que selló y almacenó los datos era él mismo. Nick Fury frunció el ceño y miró la pantalla que tenía frente a él con un solo ojo. Parece que su suposición era correcta. Justo cuando Nick Fury estaba luchando, Sean miró a Daisy, que salió del baño con cara de resorte y levantó sus gruesas cejas como espadas. Porque no necesitaba el ojo en perspectiva para ver la tentación explosiva de la bodhisattva femenina frente a él. Si Hane se enterara, te podrían despedir, dijo Sean suavemente. Entonces, ¿por qué no se lo haces saber? Una voz gatuna salió de la boca de Daisy. Luego sacudió su cuerpo suavemente como para mostrarlo, sin pensar en las consecuencias que decía Sean. Y mientras Daisy se movía, los ojos de Sean seguían moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Ups, la ira volvió a aparecer. Chapter 166. Justo cuando Sean estaba apagando el fuego, se produjo un gran incendio en el lado de Nick Fury. Después de descubrir la anomalía de los datos, inmediatamente pensó que había algo mal con el proyecto Insights. Entonces acudió a su antiguo jefe, Alexander Pierce, quien lo promovió al puesto de director. Alexander Pierce no mostró ninguna expresión extra después de escuchar la sugerencia de Nick Fury de posponer el proyecto Insights. Después de que Nick Fury se fue, Pierce mantuvo su mirada santurrona y comenzó a pensar. Como ministro del Consejo de Seguridad Mundial y uno de los líderes clandestinos de Hydra, Pierce, naturalmente, no es una persona común. En apenas un momento, ya había descubierto cómo armar un escándalo sobre este asunto y mantenerse al margen. Con una sonrisa siniestra, Pierce le pidió perdón a su viejo amigo Nick Fury en su corazón, y luego hizo una llamada telefónica con una cara sombría, y la persona con la que se puso en contacto fue el pequeño agente calvo de Siduella que también fue capturado como rehén en el barco antes. Se enteró. Sí. Si ese es el caso, no hay nada que podamos hacer. Hagamos algo. Nick Fury se cubrió el brazo herido y miró a los atacantes afuera del auto que seguían disparando contra la ventana de su vehículo. Pensó que su reacción fue lo suficientemente rápida, pero no esperaba que su oponente se moviera más rápido. Fue atacado justo después de salir de la sede de S.H.I.E.L.D. En la alcantarilla oscura, Nick Fury sostuvo su brazo herido y gimió de dolor. Aunque utilizó la alcantarilla para escapar temporalmente de la trampa de los atacantes, no era el momento de relajar su vigilancia. Mientras sus piernas seguían moviéndose hacia adelante alternativamente, también pensaba en quién podía confiar en ese momento. Ya se había puesto en contacto con ella, pero tardaría algún tiempo en llegar. La identidad actual de Natasha se ha vuelto un poco complicada y no es una buena elección. Barton está bien, pero una vez que se vaya, no solo perturbará la paz de las familias de otras personas, sino que incluso puede arrastrarlas al peligro. Nick Fury le prometió a Barton garantizar la seguridad de su familia. Entonces la opción más cercana es solo. Steve saltó silenciosamente a su casa desde la ventana. La razón por la que hizo esto no fue porque perdió su llave, sino porque su vecino le acaba de decir afuera de la puerta que se olvidó de apagar el estéreo, en realidad el fonógrafo, de su casa. Quería ver quién era el tipo ciego que realmente había entrado en su casa. Steve dio pequeños pasos y rápidamente recogió el escudo del arma que estaba apoyado contra la estantería, y luego se movió silenciosamente hacia la sala de estar. Después de ver al chico acurrucado en su sofá individual con una mirada cómoda en su rostro, dejó el escudo en su mano. ¡Qué ciego! Mi esposa me echó y no tengo a dónde ir. Nick Fury se levantó con dolor, dejando al descubierto su único ojo. Steve todavía estaba pensando en quién era su esposa, y al segundo siguiente quedó atónito ante la mirada miserable de Nick Fury con una expresión de dolor en su rostro. ¿Tu esposa es tan violenta? Te atraparon haciendo trampa en la cama, ¿verdad? ¡No! Pasó algo. Steve reaccionó rápidamente. Como era de esperar, antes de que ambos tuvieran tiempo de intercambiar algunas palabras, Nick Fury, que acababa de escapar de la muerte, fue atacado nuevamente desde el tejado de enfrente. La vecina que le había recordado a Steve antes levantó inmediatamente su arma para contraatacar y obligó al pistolero a retroceder fuera de la casa. Luego, ante la mirada sorprendida de Steve, entró corriendo en su casa gritando que tenía órdenes especiales de protegerlo. El que dio la orden fue el tipo que estaba tendido en el suelo con agujeros de bala por todo el cuerpo y medio muerto. Después de ver al atacante en el tejado de enfrente mostrando la intención de escapar, Steve tomó el escudo y decidió perseguirlo. Aunque fue lo suficientemente rápido, aún no logró detener al pistolero que atacó en el tejado de enfrente.
Porque las cualidades del chico en todos los aspectos no eran inferiores a las suyas, e incluso tenía un brazo mecánico que atrapaba directamente su escudo volador. Si no fuera por el hecho de que el tipo disparó al escudo para detener la persecución de Steve podría no tener armas para usar en el futuro. Steve, que estaba otra vez en shock, frunció el ceño y miró hacia atrás a Nick Fury, que estaba siendo llevado en una camilla en su apartamento. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras experimentaba la vida y la muerte allí, del lado de Sean, Jane vio a Selvig, un hombre sin afeitar y con aspecto vicisitudes, de regreso al apartamento. Hola, Daisy. Oh, ¿quién es este? Selvig, que entró, miró al desconocido Sean y le extendió una mano amistosa. Mirando a Selvig, que estaba elegantemente vestido pero solo vestía ropa interior, Sean dudó mucho si estrecharle la mano. ¿Qué olor hay en casa? Jane olió su hermosa y respingada naricita y preguntó con una mirada perpleja. Se me acaba de derramar el perfume, explicó Daisy en el momento justo. Daisy está muy equivocada hoy. Jane miró a su asistente con sospecha. Justo ahora, había ido a rescatar a Selvig y no pudo comunicarse con Daisy. Al final, Jane tenía mucho miedo de que Sean se impacientara y se fuera, así que se apresuró a regresar. Y ella todavía estaba preocupada por la salud de Daisy en el camino de regreso, pero Daisy obviamente está bien ahora. Entonces, ¿por qué no fue con ellos a rescatar a Selvig ahora mismo y por qué no contestó el teléfono? Justo cuando Jane estaba sospechando y Daisy estaba asustada, se escuchó un sonido del lado de Sean. Mirando a Selvig que sinceramente le extendía la mano, Sean estaba extremadamente agradecido con la persona que lo llamaba ahora. Pero en el momento en que cogió el teléfono, frunció el ceño. ¿Natasha? Sean se dio cuenta de que algo andaba mal con Natasha al otro lado del teléfono y luego escuchó algo muy interesante. Sean, Fury está muerto. Aunque Nick Fury siempre le dio algún trabajo sucio que hacer, fue Nick Fury quien suprimió esas voces opuestas y la aceptó en nombre de Shield cuando Natasha estaba desesperada. Natasha estaba agradecida con Nick Fury. Entonces, después de que corrió al hospital y se enteró de la muerte de Nick Fury, estaba muy deprimida y enojada. Quería que Sean la ayudara a descubrir quién mató a Nick Fury. Pero Sean tenía una opinión diferente sobre este asunto. ¿Estás seguro de que está muerto? Estoy en el hospital ahora y el médico acaba de anunciar la muerte. Natasha aún no había reaccionado. ¿Olvidaste a Coulson? Recordó Sean. ¿Coulson? ¿Cómo hizo? De repente, Natasha dejó de hablar a mitad de camino. Comprendió lo que quería decir Sean y al instante volvió a ser la espía astuta. ¿Te refieres a eso? Natasha entrecerró sus hermosos ojos y miró a Il que salía de la sala. Te contactaré más tarde. Sean escuchó el tono de ocupado que provenía del teléfono. Chica, eres arrogante por usar a la gente para avanzar y no para retroceder. Parece que tengo que encontrar tiempo para hacerte entender en qué dirección debes moverte. Chapter 167. ¿Qué pasó? Jane apartó a Selvig sin pantalones. Solo escuchó a Sean llamar a una mujer y la voz del otro lado del teléfono era obviamente una voz de mujer. Nada. Sean extendió las manos con indiferencia. Acababa de ver la falsa muerte de Lao Liu. Al ver que Sean no quería decir nada, Jane se sintió molesta sin motivo y luego echó a todos del apartamento ante las miradas sorprendidas de todos. Selvig. Al menos dame un par de pantalones. Daisy le hizo un gesto sutil a Sean cuando Jane no estaba prestando atención. Esta chica parece ser un poco adicta. Cerrando la puerta de golpe, Jane pensó que sería mejor preguntar directamente, después de todo, con su personalidad, no esperaría que sucediera nada de la noche a la mañana. ¿Justo ahora, era tu novia? Preguntó Jane, que había echado a todos, suavemente con la espalda apoyada contra la puerta, bajando la cabeza y sin mirar la expresión de Sean. ¿Qué pasa si digo que sí? Sean avanzó lentamente. Después de escuchar lo que dijo, Jane levantó la cabeza de repente, y después de ver la expresión juguetona y despreocupada de Sean, giró la cabeza y continuó sin mirarlo. Pero después de que Sean se acercó lentamente, el aliento parecido al del sol la embriagó nuevamente. Justo cuando Jane estaba entregándose a sus emociones y sintiéndose deprimida, Sean extendió la mano y agarró la mejilla blanca que estaba inclinada hacia un lado, y la enganchó suavemente, y la pequeña cabeza inclinada regresó. ¿Tú tienes novia? Entonces no deberíamos. La boca de Jane estaba fruncida por el pellizco de Sean. Mientras hablaba, no pudo evitar mirar los ojos de Sean, su nariz, su boca, su nuez de Adán, sentía que sus piernas se debilitaban un poco. No debería que...
El aliento de Sean salpicó el rostro de Hane, con el calor abrasador del sol, lo que hizo que el pequeño rostro de Hane se pusiera un poco rojo. El último ápice de persistencia de Hane se hizo añicos. Sean miró a la hermosa mujer frente a él y lentamente bajó la cabeza y se acercó un poco más a ella. Con solo ese movimiento, Hane no pudo contenerse más y se puso de puntillas y tomó la iniciativa de besarlo. Después de un largo rato, Sean preguntó en tono de broma. «¿No has respondido a mi pregunta ahora?» Hane, que jadeaba ligeramente, no pudo evitar escuchar que Sean la estaba molestando a propósito. Pero en ese momento, las puertas ya se habían abierto y el diluvio ya estaba inundando y era imparable. Después de respirar profundamente 2 veces, Hane volvió a bloquear la boca de Sean y sus 2 piernas cortas saltaron del suelo y subieron a la cintura de Sean. Después de enterarse de la verdad por parte de Sean, Natasha no preguntó directamente, porque sabía que el asunto que permitió a Nick Fury optar por fingir su muerte y escapar debía ser muy complicado, pero notó un comportamiento anormal del capitán Steve. Efectivamente, pronto recibió la noticia de que Steve tenía información importante sobre la muerte de Nick Fury en sus manos y se negó a revelarla, y también escapó directamente del edificio Triskelion. Al oír la noticia de que buscaban a Steve, Natasha frunció el ceño. Aunque no conocía la situación real de Nick Fury, sintió que algo andaba mal. Ahora probablemente adivinó la razón por la que Nick Fury fingió su muerte. Me temo que la verdadera razón está dentro de Shield. Entonces encontró a Steve huyendo, y los dos se llevaron bien y planearon descubrir la verdad. Justo cuando seguían las pistas hacia la base militar donde se estableció la primera generación de Shield en Nueva Jersey, finalmente descubrieron todo. Después de la Guerra Mundial, aunque Hydra fue destruida, el Dr. Arnim Zola fue reclutado especialmente en Shield debido al plan de extradición de talentos. Lo que la gente no esperaba era que este tipo que parecía bajo, feo y temeroso de la muerte en realidad apoyaba tanto la voluntad de Hydra en su corazón. Entonces, Hydra se unió silenciosamente a Shield y continuó creciendo y desarrollándose. Ahora, han pasado décadas y Shield ha sido infiltrado por Hydra como un colador. Natasha escuchó al Dr. Zora contarles lentamente sobre su plan de masacre basándose en el portaaviones aeroespacial, y quedó impactada por esta loca idea. Justo cuando el Dr. Zora iba a encerrarlos a ambos en este sótano y esperar a que llegara el misil, Steve, que parecía ansioso, miró a Natasha parada allí con indiferencia, pensando que había aceptado su destino. «Ven aquí, Natasha». Steve abrió la tapa de una tubería subterránea. No era su estilo darse por vencido fácilmente. Sin embargo, antes de que Natasha pudiera responder, una luz fuerte se abrió paso a través de las capas de hormigón armado y fue directa al sótano donde estaban ambos. Al mirar la luz roja ardiente y familiar, Natasha incluso encontró una silla y se sentó. El que llegó con la luz roja fue naturalmente Sean, quien sostenía los restos de medio misil en su mano. ¿Sabías que iba a venir? Steve se quedó de pie en el pozo de la tubería subterránea, mirando torpemente la figura que era como una aguja estabilizadora del mar, y le preguntó a Natasha con tristeza. No lo sé. También quiero ver si él vendrá. Quiero ver si soy más importante o si es más importante la bella doctora. Natasha miró a Sean, vestido de negro y con una capa negra, con un puchero. Con sus habilidades de espía, es fácil descubrir el paradero de Sean. Después de que Natasha llamó a Sean antes, ella ya sabía la ubicación de Sean. Tras una comprobación casual y conectando la información, supo que probablemente tenía otra hermana. ¿Pero no está Jane Foster caliente con Thor? Podría ser. Entonces Natasha miró al hombre que cayó del cielo con una cara juguetona. Ella pensó que ese tipo debió haber ido a cavar los cimientos con una azada, pero no sabía qué pasaría si Thor se enterara. Dejando a un lado los restos del misil, Sean no respondió las palabras de Natasha en ese momento, sino que miró a Natasha que estaba sentada en la silla con las piernas cruzadas y una sonrisa encantadora en su rostro. Debido a la postura sentada, las curvas de los glúteos llenos y redondos de Natasha son más regordetas. De repente, Sean se arrepintió de haber usado esas medias. Maldita sea, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Por qué está tan cabreado? Bueno, si no te importa, salvamos el mundo primero. ¿Y luego hacemos contacto visual? Steve saltó del pozo. Mirando la escena ambigua de las dos personas mirándose frente a él, un perro soltero durante 100 años, no podía soportar este tipo de estimulación. Ya cuando apareció Sean, Arnim Zola, en la pantalla de la computadora antigua, estaba pensando en contramedidas. También hay información sobre Shadowman en Shield, pero Nick Fury fue cuidadoso. No clasificó la verdadera situación de Sean en el archivo, sino que solo registró las habilidades especiales que ha demostrado hasta ahora.
Por lo tanto, Arnim Zola, Pierce y otras hidras solo conocen las habilidades de Shadowman, pero no su verdadera identidad. Después de calcular las habilidades de Sean, Arnim Zola finalmente llegó a la conclusión de que no hay forma de lidiar con él, tal vez pueda intentarlo con balas. Todo lo que puede hacer ahora es difundir rápidamente la noticia para que Pierce y otros puedan estar preparados. Por otro lado, Pierce, quien recibió la noticia de Zola, parecía sombrío después de ver la parte trasera de la capa negra en la pantalla de vigilancia. Maldición. Chapter 168. Sean miró las máquinas que funcionaban constantemente a su alrededor y quedó bastante impresionado. Es sorprendente que alguien se diera cuenta tan pronto de que la carne y la sangre son débiles y frágiles, y las máquinas pueden ascender. Shadowman apareció por primera vez cuando la cámara giró, toda la información sobre el chaleco de Sean comenzó a reproducirse en las pantallas frente a él, incluidas las diversas habilidades que estaba mostrando actualmente. Sé bastante sobre el tema, incluso yo he olvidado algunas cosas. Sean inclinó la cabeza y miró a Zora en la pantalla. Johannes Schmidt ha estado persiguiendo esos misteriosos poderes toda su vida. Quiere volverse tan poderoso como tú. Si tuviera tus habilidades actuales, me temo que Hydra habría gobernado el mundo hace mucho tiempo, dijo Zola con música electrónica. Las palabras salieron a través del altavoz y, de hecho, había un rastro de arrepentimiento en su tono. Natasha solía ser una espía profesional, y tenía muy claro todo tipo de palabras clave y subtextos, por lo que comprendió instantáneamente la intención de Zola al decir esas palabras. Lo que Zola reveló en sus palabras fue que mientras tuviera la habilidad de Sean y su Hydra, podría gobernar el mundo fácilmente. Él quiere conquistar a Sean. No solo Natasha escuchó la intención de Zola, sino también Steve. Miró nerviosamente la espalda de Sean y no pudo evitar pensar. Si Sean realmente tiene esa intención, ¿quién podrá detenerlo? Thor. Pero antes de que Steve pudiera encontrar la respuesta, escuchó a Sean reír y responder. ¿Dominar el mundo? En realidad no es tan difícil. Tan pronto como dijo esto, Steve inmediatamente y sin saberlo apretó el escudo en su mano. Pero tú, Hydra, eres demasiado inferior. No quiero cooperar contigo y no eres digna, continuó Sean. Cuando escuchó la frase anterior de Sean, el Dr. Zola pensó que realmente había persuadido a este gran dios, pero inesperadamente, Sean siguió adelante y le dijo, no eres digno de Hydra. Zola inconscientemente quiso replicar, pero antes de que pudiera decir algo, la cámara que reemplazó sus ojos escaneó dos rayos de luz roja fatal. Natasha y Steve se quedaron mirando fijamente la sala de computadoras, que instantáneamente se convirtió en un mar de llamas. También planean ver si pueden recopilar más información. Has aprendido a colgarme, ¿verdad? Sean le dio una palmada en las nalgas a Natasha y se escuchó un sonido nítido, que era particularmente candente en la escena de las llamas ardientes. Bueno, la flexibilidad ha aumentado nuevamente. Sean sintió la fuerza del rebote en su mano y quiso actuar cuando vio a Natasha sentada allí. De repente, Steve se tiró del cuello y giró la cabeza hacia un lado, avergonzado. Solo quería encontrar una grieta en el suelo para meterse dentro, y el agujero que había en el suelo en ese momento parecía bueno. De repente, el punto débil que tenía detrás de ella fue atacado. Natasha miró primero a Steve y luego a Sean con dureza. Al igual que Sean, incluso si realmente gobierna el mundo, probablemente será un tonto que anda rodeado de flores todos los días. ¿Por qué no hablamos del plan de masacre que acaba de mencionar Arnim Zola? La justicia en el corazón de Steve finalmente prevaleció. No se escondió en el pozo, sino que le recordó nuevamente los problemas a los que se enfrentan. ¿Cuál es el plan? Preguntó Sean. Steve pensó que Sean no había escuchado antes la apasionada declaración de Zola, y estaba a punto de explicárselo, cuando escuchó a Sean continuar diciendo con desdén. ¿Solo esas naves debajo del edificio Triwin, una nave espacial rota? Natasha también parecía melancólica al escuchar esto y analizó. Según Arnim Zola, Shield ahora está lleno de su gente Hydra, y Steve ahora es buscado. Y Arnim Zola debe haber pasado la información de que nos hemos enterado de la noticia. Ahora la gente de Hydra atacará directamente tan pronto como nos vean. Me temo que ni siquiera podemos entrar por la puerta del edificio Triwin. Pero inmediatamente cambió de tema, miró a Sean con una sonrisa coqueta y dijo. Pero, si tengo tu ayuda, entonces por supuesto todos los problemas no serán un problema. Al escuchar las palabras de Natasha, el rostro de Steve cambió nuevamente y miró a Sean con una mirada de añoranza. Si Sean está dispuesto a actuar, lo que Natasha dijo antes no es un problema. ¿Quieres tener sexo conmigo gratis cuando tengas la oportunidad? Sean entrecerró los ojos al ver a Natasha que estaba usando su belleza en él, y luego extendió las manos.
Pero estoy muy ocupado últimamente, me temo que no tengo tiempo. El rostro de Natasha se arrugó de repente y lanzó dagas con resentimiento hacia Sean. No sé en qué estás ocupado. No es solo esa nueva doctora. Tarde o temprano morirás en el vientre de una mujer. Pero inmediatamente cambió su expresión y continuó. Bueno, también dije que había quedado con Wanda y las demás para hacer ejercicio juntas. Ahora no tengo tiempo, así que la próxima vez solo puedo ir con ellas, ¿o no? ¿Sabes si habrá una próxima vez? Al ver la expresión triste pero anhelante de Natasha, Sean no pudo evitar recordar la última vez que hizo ejercicio con ellas. En su emoción, hasta sus medias estaban casi tensas. Steve miró a las dos personas hablando y su cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué hora es ahora y de qué estás hablando? ¿Qué deporte es tan importante? ¿Correr? Sean tosió levemente y se dio la vuelta mientras miraba de reojo a Natasha. Accidentalmente me pellizqué el punto blando y lo sostuve 7 pulgadas. Al ver a Sean darse la vuelta, Steve, que estaba a un lado, de repente se puso un poco ansioso, y luego vio a Natasha dándole un gesto de comprensión. Steve continuó mirando a su alrededor inocentemente. ¿Está bien esto? ¿Quién puede decirme qué tipo de deporte es este? Después de estar congelado durante casi 70 años, ahora tengo mucha curiosidad. Entonces Sean descansó y los teletransportó a un lugar extraño. Steve miró la presa vacía. No parecía estar cerca del edificio Triskelion. Déjame llevarte primero a ver a un conocido. Sean avanzó. Natasha comprendió inmediatamente a quién iban a ver y lo siguió. Solo Steve estaba lleno de ansiedad por el plan Insig, pero tuvo que confiar en Sean y lo siguió hasta el final. ¿Cuánto tiempo sin verte, María? Después de que los tres entraron al espacio debajo de la presa uno tras otro, Sean de repente habló hacia el frente. Entonces Steve miró al comandante Hill con una mirada de sorpresa en su rostro mientras salía de detrás del pilar, apuntándoles con un arma a los tres. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te buscan también? Preguntó Steve confundido. Después de separarse de Hill en el hospital, fue buscado y nunca más recibió noticias de Hill. Desafortunadamente, tengo que decirle, capitán, que usted es el único buscado entre todas las personas aquí. Hill bajó el arma con cara fría, pero no la guardó. La cara de Steve se congeló cuando escuchó esto, y quiso maldecir. ¿Dónde está? Natasha, que estaba de pie al lado izquierdo de Sean, miró a Hill y preguntó directamente. La pregunta de Natasha hizo que Hill frunciera el ceño ligeramente. Sin duda sabía a quién le estaba preguntando Natasha, pero la pregunta era ¿cómo lo sabía Natasha? Sin embargo, lo entendió de inmediato después de mirar a Sean. Adentro, entra conmigo. Hill inclinó la cabeza e hizo un gesto. Steve, que estaba confundido, quería llorar en ese momento. Sintió que no solo era el único buscado entre la multitud, sino también el único que no sabía nada. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué sientes que todo el mundo lo sabe pero a mí me lo ocultas? Chapter 169. Sean y los demás siguieron a Hill, que iba a la cabeza, y caminaron por el pasaje dentro de la presa. Aunque Steve tenía mucha curiosidad en su corazón, tenía mucha paciencia. Después de todo, había esperado durante 70 años, aunque se vio obligado a hacerlo. Después de atravesar una cortina hecha jirones, las pocas personas finalmente vieron a la persona que debería haber muerto hace mucho tiempo. Steve primero miró a Nick Fury en la cama frente a él con sorpresa, y luego inmediatamente mostró una expresión de impotencia por haber sido engañado. Debería haber adivinado que este tipo no moriría tan fácilmente. Engañé mis sentimientos. Por suerte, no lloré por él en ese momento. La expresión del rostro de Natasha era igualmente maravillosa. Aunque Sean le había dicho que la preparara mentalmente, ella todavía se sentía engañada. Sean casi no pudo evitar reír cuando vio el huevo cocido roto frente a él. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está ahora? Steve y Natasha preguntaron casi al mismo tiempo. Entonces Steve también se dio cuenta de que Nick Fury no parecía haber recuperado aún la conciencia normal, porque había una persona al lado de la cama que observaba constantemente los datos que se mostraban en los instrumentos. Ahora está fuera de peligro. Puede oír todo lo que le dices, pero por el momento no puede expresarlo, repitió Hill lo que le había dicho el médico. Los dos se sintieron aliviados al escuchar esto, y Sean también abandonó la idea de tomar medidas después de escuchar esto, porque tenía miedo de quemar el huevo cocido directamente. Entonces, ¿qué está pasando? Después de escuchar las palabras de Hill, Steve, que se sintió aliviado, continuó haciendo la pregunta que acababa de hacer, y Natasha tuvo algunas conjeturas. Hace mucho tiempo recibí una llamada del director. Sospechaba que había un problema dentro de Shield,
Pero no podía estar seguro, así que hizo una serie de arreglos en secreto. Hace unos días, recibí su llamada nuevamente y activó los planes de respaldo que había organizado anteriormente. Y explicó el curso de los acontecimientos de manera concisa. Cuando Steve escuchó las palabras algo salió mal dentro de Shield, miró a Natasha y Sean a su lado y supo lo que Nick Fury sospechaba, por lo que también les contó lo que acababa de suceder en la base militar de Nueva Jersey. Al escuchar las experiencias y el contenido de Steve, los ojos azules de ella casi se le salieron de las órbitas. ¿El Dr. Zola? ¿Hydra? ¿No desapareció hace décadas? ¿Y se infiltró en todo Shield? Ella giró la cabeza con incredulidad y miró a Sean y Natasha, como diciendo: ustedes dos, díganme que esto no es verdad, esta vieja paleta ha estado congelada por mucho tiempo y su cerebro está congelado. Al ver los ojos inquisitivos de ella, Natasha asintió sin expresión y confirmó todo lo que dijo Steve. Después de recibir la confirmación de Natasha, Hilton sintió que le palpitaba el nervio trigémino. Originalmente pensó que el problema con Shield probablemente era que había algunas ramas injertadas desde el exterior, pero ahora parece que está podrido desde la raíz. Al mirar al director, que aún no se había recuperado por completo en la cama, ella sintió de repente mucha presión sobre sí mismo como comandante. ¿Acabas de decir que Fury notó los problemas dentro de Shield, entonces, dejó alguna solución? Preguntó Natasha deliberadamente. Aunque ahora cuentan con la ayuda de Sean, no tienen forma de distinguir a los agentes encubiertos de Hydra que acechan en Shield. Incluso si resuelven este asunto, esos agentes encubiertos siguen siendo peligros ocultos y podrían repetir los mismos errores algún día. Ella caminó hacia un lado y sacó una caja que contenía 3 patatas fritas. Al abrirlo, explicó que se trataba de un plan de respaldo que Fury había reservado cuando el plan Insight apenas comenzaba a prepararse, y podría usarse para detener al portaaviones aeroespacial. Sean miró las 3 patatas fritas y luego miró el huevo cocido con una respiración tranquila en la cama. Realmente tenía unas bajo la manga para todo. Steve no miró las 3 fichas. Continuó preguntando: ¿qué pasa con los espías de Hydra dentro de Shield? ¿Cómo podemos atraparlos? Según Zola, Shield probablemente esté lleno de su gente ahora. Ella negó con la cabeza en silencio. Las instrucciones que le había dado Fury se limitaban a eso. Nunca habían esperado que el problema fuera tan grave esta vez, así que, naturalmente, no se había tomado ninguna decisión específica. Incluso si destruimos el proyecto Insight, Shield sigue siendo el Shield que ha sido completamente infiltrado. No podemos decir quién es bueno y quién es malo. Natasha también miró las 3 fichas y agregó en un tono débil. Steve miró al comandante silencioso que tenía frente a él. Era básicamente un soldado y estaba acostumbrado a aceptar instrucciones de sus superiores. Por supuesto, ella no podía ocupar el puesto de comandante debido a su belleza, pero este problema estaba, de hecho, más allá de sus capacidades. Me temo que, incluso si Nick Fury despertara ahora, no habría una buena solución para Shield, que se había infiltrado como un colador. Justo cuando los 3 estaban perdidos, Sean habló. Ya que es así, ¿por qué no empezar de nuevo? Justo después de que Sean terminó de hablar, ella lo miró sorprendida. Tenía algunas dudas sobre si Sean había dicho eso a propósito. Natasha pensó que esta era la única manera en este momento. Los ojos de Steve se iluminaron cuando lo escuchó. Sí, es así de todos modos, así que simplemente déjalo. En cuanto a si empezar de nuevo, hablaremos de eso más adelante. También tiene mucho descontento con Nick Fury en su corazón. En ese momento, un leve gemido vino de repente de la cama. Todos voltearon la cabeza y vieron a Nick Fury con un respirador intentando abrir los ojos. Su mano derecha, todavía intacta, temblaba y estaba levantada. Sean lo miró y meneó la cabeza con una sonrisa. ¿Escuchaste que iban a destituir a tu director y por eso te apresuraste a detenerlo? No esperaba que Nick Fury siguiera siendo fanático de los funcionarios. Ella se apresuró a avanzar. Steve y Natasha querían ir hacia allí, pero no sabían por qué se detuvieron. Después de que ella terminó de escuchar, le transmitió las palabras de Nick Fury, lo que significaba aproximadamente que no había ningún problema con Shield, pero esos agentes encubiertos de Hydra se habían infiltrado. Él lo había previsto antes, por lo que podía resolverlo y no había necesidad de dar el paso de empezar de nuevo. ¿Tienen pensado arrestar e interrogar a todos los agentes? ¿O piensan dejar que se escondan y esperar hasta que salgan a la luz por sí solos? ¿Cuántos planes de investigación diferentes podrían surgir en este proceso? Preguntó Sean directamente. En realidad, los métodos de Nick Fury no son más que estos. De todos modos, nunca ha confiado realmente en sus subordinados, por lo que cree que puede controlarlo.
Al escuchar la pregunta de Sean, Steve sintió que tenía sentido. Natasha se inclinó hacia Sean para expresar su posición, e incluso él miró a Nick Fury en la cama en silencio. Al mirar a la gente frente a él, la respiración de Nick Fury de repente se volvió más pesada y de repente puso los ojos en blanco. Chapter 170. A Nick Fury le temblaban los brazos. Acababa de enterarse de que habían destituido a su director. Afortunadamente, todo estaba bien. Parecía un sueño. Cuando abrió los ojos con todas sus fuerzas, descubrió que estaba acostado en una cama de hospital, con ella, Natasha y Steve, quienes parecían serios. ¿Eh? ¿Por qué está Sean aquí también? A medida que su conciencia iba recuperando poco a poco su sentido, Nick Fury finalmente reaccionó. ¿Qué sueño el de ahora? Su director realmente iba a ser destituido. Eran estos tipos delante de él. Dije que está bien, pero que aún no está completamente recuperado. Sean miró la mirada redonda y tuerta de Nick Fury. ¿Cómo podía parecer que iba a morir? Señor, hemos decidido hacer lo que dijo Sean y empezar de nuevo, ya sea con Shield o con Hydra. Steve vio a Nick Fury despertarse de nuevo y seguir informando sobre su trabajo. Este debería ser su último informe. El tuerto se giró para mirar a Steve, que estaba hablando. Aunque lo había experimentado solo una vez, Nick Fury todavía no podía creerlo. Sin embargo, la idea de Steve también era firme y sus ojos le devolvieron la mirada sin pestañear. Nick Fury volvió a mirar a Natasha. La identidad pasada de Natasha era complicada y Shield podía ayudarla a ocultarla. Lamentablemente, Natasha no estuvo de su lado. Aunque Natasha solía hacer las cosas por algún medio, todavía estaba muy sobria en el momento crítico. Nick Fury no tuvo más remedio que depositar sus esperanzas en sus subordinados, pero... Lo que dijeron tiene sentido, señor. La expresión de ella era seria y no pensó en salvar las apariencias ante el director. Ella ha estado en Shield por mucho tiempo y conoce muy bien a su director. Aunque ella sabe que Nick Fury es realmente capaz de lidiar con el encubierto de Hydra como él dijo. Pero todo este proceso puede ser tan peligroso como acaba de decir Sean, y ella no quiere correr ese riesgo y jugar con la vida de tantas personas. Nick Fury respiró profundamente. Si no volviera a respirar oxígeno, probablemente volvería a poner los ojos en blanco. Bueno, parece que lo que dije ya no cuenta. Al ver que varias personas ya habían tomado una decisión, Nick Fury no tuvo más remedio que mirar a Sean con resentimiento. Washington, D.C., la sede del edificio Triskelion de Shield. Pierce tuvo un mal presentimiento después de recibir la información enviada por Zola. ¿Por qué Shadowman intervino de repente en este asunto? ¿Es el suplente de Nick Fury? En cualquier caso, Pierce ahora tiene que enfrentarse a algo más que las famosas caderas americanas. Después de pensarlo un rato, Pierce golpeó su escritorio y dos figuras virtuales negras aparecieron en su oficina oscura. ¿Qué pasa? La sombra negra de la izquierda se sacudió dos veces y se escuchó una voz masculina firme, con un dejo de impaciencia en su tono. Pierce miró hacia el lado derecho y confirmó que ambos lados estaban conectados. Luego dijo en voz baja: el Dr. Zora está muerto. Es una reliquia de los viejos tiempos. Que se destruya. ¿Qué sentido tiene sentirse mal? Dijo con desdén el hombre de la izquierda. Era evidente que conocía la verdadera situación de Zora. Pierce apretó los puños. Fue Zora quien lo reclutó al principio. Luego Zora fue relegado a la segunda línea. Ahora él está dirigiendo a los agentes encubiertos de Hydra en Shield. Zora también es su subordinado. Mis subordinados se han ido, claro que no te sientes mal. El plan InSig se implementará con éxito pronto, pero, dijo Pierce con moderación. Jeje, ¿pero qué? Tú también eres un inútil por demorarte en un asunto tan pequeño. Lo vi cuando Zora te eligió. El hombre de la izquierda aprovechó la oportunidad para decir sarcásticamente. Las venas de la frente de Pierce se hincharon. Al segundo siguiente, estaba a punto de ponerse de pie y enfrentarse a la sombra negra de la izquierda. Esta escena probablemente ocurrió varias veces. La sombra negra de la derecha parecía estar acostumbrada a ello. Sin embargo, lo que las dos sombras negras no esperaban era que Pierce realmente se contuviera. Algo salió mal, pero no fue el proyecto InSig, sino Steve Rogers. Ya no está solo, tiene ayudantes. ¿Ayudantes? ¿Podrían ser esos Vengadores? Preguntó la sombra negra de la izquierda. Aunque él y Pierce tomaron caminos diferentes, sus ideas finales eran las mismas y sus enemigos también eran los mismos. Soy Shadowman, susurró Pierce. Después de escuchar este nombre, la sombra negra de la izquierda obviamente se quedó en silencio. Aunque no tenían mucha información sobre Shadowman, su fuerza era realmente fuerte.
Entonces, ¿viniste a pedirnos ayuda? La sombra negra de la derecha finalmente habló, pero la voz era una voz femenina seductora. Aunque Pierce no quería admitirlo, por el buen progreso del proyecto INSIG, y por la idea que albergaba en su corazón, solo podía tararear débilmente. ¿Por qué deberíamos ayudarte? Continuó la sombra de la izquierda. Sintió que ahora era un buen momento para aprovecharse de Pierce. Aunque tomaron caminos diferentes, la posición de Pierce estaba allí, y aún podía obtener muchos beneficios a través de esta posición, como el cetro que Pierce le había dado antes. Stark, no olvides quién te dio el cetro. Pierce no pudo evitarlo. La sombra de la izquierda era el barón Stark de Hydra, quien actualmente se encontraba en un búnker de alto secreto en Europa. Pierce se enojó cuando mencionó esto. Cuando recibió el cetro, en realidad quería conservarlo para sí mismo, pero lo entregó por los intereses comunes de Hydra. También pensó mucho en esto, de lo contrario, Nick Fury lo habría descubierto hace mucho tiempo. Es solo un palo inútil. ¿Crees que es un gran tesoro? Dijo Strucker con desdén. Aunque Strucker lo dijo, en realidad casi toda su investigación actual gira en torno al cetro. Dijo esto deliberadamente solo para controlar a Pierce, así que, por supuesto, no podía admitir que le debía un favor tan grande al principio. Pierce no era tonto. Podía ver el propósito de Strucker, pero no se enojó. En cambio, se burló y respondió. ¿Crees que puedes escapar si fracaso? ¿Qué quieres decir? Preguntaron las dos sombras al mismo tiempo. Pensaron que Pierce las estaba amenazando. Steve Rogers y su banda ahora saben de la existencia de Hydra. No creo que no conozcas a Steve, ¿verdad? Él odia a Hydra. ¿Crees que se rendirá a menos que nos desarraiguen? Explicó Pierce con frialdad. Las dos sombras se quedaron en silencio. No esperaban que Hydra quedara expuesta. Aunque Hydra ha sido muy discreta y reservada en los últimos años, no está libre de rastros. Es solo que los forasteros creen unánimemente que se extinguió hace mucho tiempo, por lo que nadie la ha descubierto. Si Hydra se expone nuevamente al sol, puede resultar imposible que vuelva a ser la misma que antes, e incluso puede verse limitada por diversas restricciones. Después de pensarlo bien, Stark ya no se peleó con Pierce. Le dijo directamente. Enviaré a alguien para que te ayude. Esta es también mi forma de pagarte por tu favor. Pierce no expresó su gratitud, sino que esperó la respuesta de la sombra de la derecha. Lo sé, espera mis noticias. Esta novela la escuchas en Felix Novel. Si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar, continuemos. Chapter 171. Después de que la sombra de la derecha emitió otro sonido tentador, las sombras de ambos lados casi se desconectaron al mismo tiempo. Después de recibir las respuestas de las dos personas, Pierce levantó el bloqueo de la oficina y su corazón finalmente se calmó un poco. Después del accidente de Nick Fury, utilizó las cosas que había descubierto antes para engañar a varios miembros del Consejo de Seguridad Mundial, haciéndoles creer que Nick Fury tenía la intención de evitar la implementación del proyecto INSIG. El proyecto INSIG había sido retomado con éxito hace unos días, pero a juzgar por la situación actual, el progreso todavía era demasiado lento. Pierce cogió el teléfono y dio una serie de órdenes. Con sus órdenes, el proceso de preparación de los 3 portaaviones aeroespaciales en el hangar bajo el edificio Triskelion se aceleró nuevamente y podrían despegar con éxito en un futuro próximo. Justo cuando Pierce estaba listo y preparado, Sean y su equipo también estaban haciendo preparativos. Aunque Sean había aceptado ayudar, había innumerables agentes encubiertos de Hydra en Shield, por lo que Steve aún fue a buscar a su compañero de carrera Sam Wilson. Unos días después, Pierce se encontraba en su oficina, en el piso superior. El amplio cristal transparente le permitía ver el paisaje exterior del edificio. Hoy fue el día en que se implementó oficialmente el plan INSIG. Mientras los 3 portaaviones del hangar despegaran sin problemas, su objetivo se cumpliría. En ese momento, todos los que amenazaran a Hydra serían atacados por los portaaviones. De esta manera, incluso si el hombre sombra sobreviviera, sería incapaz de salvar la situación. Ministro, ya están aquí. El pequeño y calvo Sidwell entró en la oficina de Pierce. Entendido, vamos a saludar a nuestros senadores. Pierce entrecerró los ojos al ver el helicóptero aterrizar en la pista, luego se dio la vuelta y sacó a la pequeña cabeza calva de la oficina. Justo cuando Pierce y varios miembros del Consejo de Seguridad abrieron champán para celebrar el plan INSIG, una voz sonó en toda la transmisión de Shield. Atención, agentes de Shield, soy Steve Rogers.
Como no sabían quiénes eran los agentes encubiertos de Hydra, Steve decidió hacer pública directamente la identidad de Pierce y la situación de Hydra. De esta manera, las personas que saltaron para detenerlo eran naturalmente sus compañeros de equipo, y aquellos que defendieron a Pierce eran naturalmente sus enemigos. Después del inspirador discurso, Sean no pudo evitar mirar a Natasha a su lado y a un nuevo cocido sentado en una silla de ruedas con una mirada de desesperación. ¿Siempre habla tan bien? Me emociona un poco. Supongo que debe haber practicado en secreto. Natasha pensó en la información sobre Steve durante la Segunda Guerra Mundial que había leído en Shield. Vamos, es tu turno. En la oficina de la alta dirección en este momento. Aunque Steve reveló la identidad de Pierce, a él no le importó. De todos modos, siempre y cuando el plan de Insight se implementara sin problemas, ya había enviado fuerzas especiales al centro de lanzamiento y a la oficina de administración superior para controlar la situación tan pronto como apareció la voz de Steve. Justo cuando varios congresistas maldecían a Pierce en voz baja bajo las armas de las fuerzas especiales, de repente empezaron a aparecer chispas de la nada al otro lado de la oficina. Varios miembros de las fuerzas especiales observaban atentamente la escena que se desarrollaba frente a ellos y apuntaban con sus armas hacia esa posición. Pierce también observaba con una mirada de duda cómo las chispas se hacían cada vez más grandes. Al mirar la figura que apareció en el anillo de Marte, el rostro de Pierce finalmente cambió. Mella. Nick Fury, quien fue empujado por Natasha para cruzar el portal, miró las armas que le apuntaban frente a él y de repente quiso correr. Ministro, ¿está usted sorprendido? Dijo Natasha con una sonrisa. Varios miembros de las fuerzas especiales observaron cómo Natasha se acercaba cada vez más y tiraron de los cerrojos de sus armas para advertirle. Siempre que Pierce, detrás de ellos, diera una orden o las dos personas que estaban frente a ellos tuvieran algún movimiento inusual, dispararían sin dudarlo. El rostro oscuro de Nick Fury de repente se volvió más oscuro. Aunque Natasha y Nick Fury aparecieron de forma mágica, Pierce no se preocupó demasiado. Miró a varios miembros de las fuerzas especiales con armas y la situación ahora estaba en sus manos. Sin embargo, cuando sopló una brisa, varios miembros de las fuerzas especiales se durmieron de inmediato y se quedaron dormidos en el lugar. Tras un momento de sorpresa, Pierce miró a su alrededor y vio la figura extra en la oficina. Inmediatamente comprendió por qué habían caído esos hombres. Hombre sombra. Pierce apretó los dientes y miró a Sean. Este era el mayor obstáculo para su plan, pero afortunadamente tenía un plan B. Justo cuando sacó un controlador y se preparó para negociar con Sean y los demás, Sean extendió las manos. Mirando las insignias que yacían tranquilamente en la palma de Sean, los congresistas que estaban a un lado bajaron la cabeza en silencio y miraron sus pechos. Esta vez, Pierce se sorprendió un poco. No esperaba que Sean pudiera resolver el problema. ¿Algún otro truco? Maldita sea. Dijo finalmente Nick en la silla de ruedas, mirando al hombre que lo había ascendido. Justo cuando todos pensaban que Pierce se había quedado sin trucos, de repente se burló. Nick Fury se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Estaba a punto de decirle a Natasha que lo empujara cuando vio una sombra negra que se dirigía hacia ellos. Ni siquiera Natasha, curtida en la batalla, pudo reaccionar a tiempo. Sin embargo, el ataque de la sombra no cayó sobre Natasha ni Nick, sino que fue bloqueado por Sean. ¿Tienes que pedirlo para satisfacerte? Natasha suspiró aliviada y luego le dio una mirada fría a Nick Fury en la silla de ruedas. Ella sabía que Sean no la ignoraría, pero temía que a Sean no le importara la vida o la muerte de Nick Fury. En ese momento, Sean estaba mirando la figura familiar frente a él, sintiendo las púas de metal que le picaban el cuerpo. Él sabía quién era ella, pero no esperaba que se atreviera a atacarlo ahora. Obviamente no fue el caso cuando se conocieron la última vez. Yuriko. Yuriko, con su cabello negro atado en una cola de caballo, no le respondió a Sean. Cuando se reencontraron, ella era completamente diferente de cuando estaba con Siloque antes, y parecía haber vuelto a ser controlada por Striker. Al ver que su ataque era completamente ineficaz, Yuriko inmediatamente se apartó y se paró junto a Pierce. En ese momento, Sean también descubrió que la anormalidad de Yuriko parecía provenir de dos energías diferentes. Una corriente de energía parecía ser la gema del infinito, lo que le recordó a Sean el cetro de Loki. Otra corriente de energía salió del cuerpo de Yuriko. Bajo la perspectiva de Sean, había algo ubicado en la posición del corazón de Yuriko, latiendo con su corazón. Esta también fue la razón por la que su fuerza había mejorado, de lo contrario las habilidades anteriores de Yuriko no habrían hecho que Natasha fuera incapaz de reaccionar. ¿No vas a salir todavía?
Sean no se preocupó por Yuriko frente a él, sino que miró hacia la puerta de la oficina que estaba a un lado. A excepción de Pierce y Yuriko, todos los demás en el campo también miraron siguiendo la voz de Sean, y vieron una pierna larga con pantalones de cuero verde ajustados saliendo lentamente de detrás de la puerta. Mientras las dos largas piernas se alternaban, su dueño giró su cintura mortal y entró. Chapter 172. Natasha y Nick Fury miraron con vigilancia a la mujer rubia y seductora que tenía frente a ellos. Shield es un departamento especial con ricas fuentes de inteligencia, pero la identidad de la mujer que tienen frente a ellos no está registrada en los datos de Shield. Nick Fury, al darse cuenta de algo, miró a Pierce, que sonreía en el lado opuesto. Parece que Shield está realmente plagado de agujeros. A diferencia de Nick Fury, Natasha tiene algunas pistas sobre esta mujer que apareció de repente. En el pasado, ella viajaba a varios países durante todo el año y se relacionaba con esos espías y agentes. Entró en contacto con más gente de todo tipo y más información de todo tipo. Entonces ella sabía que la información de algunas personas no estaba incluida en Shield por varias razones, pero había oído hablar de ello más o menos cuando estaba de servicio. Señora Víbora. Natasha frunció el ceño y miró a la belleza rubia, que era mucho más alta que ella. Sin embargo, la belleza rubia no respondió a sus palabras, sino que miró a Sean del otro lado con interés. Ella vino aquí por Sean. Mientras la mujer rubia lo miraba, Sean también la miraba. El cuerpo de esta mujer es interesante. Sus músculos y huesos tienen un cierto grado de mutación. Lo que es más importante es que su cuerpo tiene muchas glándulas diferentes. Después de escuchar las palabras de Natasha, señora Víbora, Sean comprendió aproximadamente qué tipo de persona era esta mujer. ¿Usando veneno? En relación con lo que acaba de ver en el cuerpo de Yuriko, porque esta escena le resulta un poco familiar. Pensó en el lobo solitario. La mujer rubia balanceó su cintura en forma de serpiente y caminó lentamente hacia Sean, sus ojos verdes brillando de emoción. Natasha no pudo evitar advertir. Ten cuidado. Sin embargo, la mujer rubia, la señora Víbora, no hizo ningún movimiento irregular, sino que simplemente balanceó su cintura de serpiente y avanzó lentamente. Cuando se acercó a Sean, no pudo evitar extender la mano para tocarle la cara. Luego enganchó el cuello de Sean y directamente frente a todos. Pierce se quedó atónito, ¿qué diablos? Nick Fury se quedó estupefacto, ¿qué carajo? Natasha estaba furiosa. La señora Víbora estaba emocionada, sin escrúpulos y mordió los labios de Sean sin prestar atención a nadie. Sean no dio ninguna respuesta, pero frunció el ceño, sin saber qué estaba haciendo esta mujer. ¿Me iba a envenenar cuando no estaba preparado? ¿O iba a plantarme algo como lo hizo con Yuriko? Aunque no entendía lo que hacía la señora Viper, Pierce no la interrumpió, pensando que ese era el plan de la señora Viper. En ese momento la señora Víbora era completamente incapaz de controlarse. Pierce la invitó aquí para tratar con Sean, y ella no sintió nada especial cuando conoció a Sean. Pero cuando Yuriko se apresuró a pelear con Sean, el instinto biológico de la señora Víbora comenzó a darle una loca advertencia. Ese era el instinto biológico plantado en sus genes, igual que el sentimiento de Wolverine Logan cuando vio a Sean. Sin embargo, debido a la restricción de los genes humanos, la señora Viper no se dio la vuelta y huyó, sino que se quedó allí y siguió examinando a Sean. La fuerte fuerza física de Sean era simplemente un veneno mortal para el instinto animal de la señora Viper. Entonces la señora Viper se obsesionó cada vez más con Sean y quería conquistar a ese hombre. Ahora somos enemigos, habla en serio. Sean extendió la mano y apartó suavemente a la señora Viper. La señora Víbora, que fue empujada hacia un lado, miró a Sean con sorpresa. El beso que acababa de darle no era tan simple. Contenía al menos una docena de toxinas diferentes, algunas mortales y otras no, algunas graves y otras no. Esas eran las toxinas con las que había nacido su cuerpo. Pero Sean no pareció afectado en absoluto, e incluso estiró la lengua para lamerse los labios y chasqueó los labios. No tiene buen sabor, es un poco amargo y un poco picante. La señora Víbora se dio cuenta instantáneamente de que sus toxinas no tenían ningún efecto sobre este hombre. Su arma más poderosa era su orgulloso veneno. En sus experiencias pasadas, sin importar qué tipo de enemigo fuera, siempre que tuviera la oportunidad de envenenarlos, sus enemigos morirían o tendrían que rendirse ante ella. Hasta el día de hoy, cuando conoció a Sean, se sintió realmente impotente. Después de escuchar el comentario de Sean, la señora Viper cambió inmediatamente su apariencia.
Sus ojos encantadores y resentidos, junto con su encantador cuerpo de serpiente, hicieron que incluso Nick Fury no pudiera evitar tragar saliva y luego miró su entrepierna con una mirada de sorpresa. En ese momento la señora víbora hizo otro movimiento. Ya que no hay forma de tratar contigo, entonces empieza con la gente que te rodea. Abrió la boca y escupió un gran objeto parecido a un polvo verde que flotó hacia Natasha y Nick Fury. Aunque Nick Fury no sabía lo que era, no era tonto y el color verde no parecía algo bueno. Natasha inmediatamente tiró la silla de ruedas de Fury hacia atrás rápidamente. Justo cuando la masa verde estaba a punto de cubrirlos a ambos, una corriente de aire extremadamente frío sopló desde un lado. Cuando el aire frío y blanco golpeó la masa verde, esta se congeló instantáneamente y luego cayó al suelo como si se hubiera convertido en sustancia. La señora víbora miró sorprendida al sonriente Sean. No esperaba que Sean tuviera semejante truco. Claramente no está escrito en la información. Ella seguía maldiciendo a Pierce en su corazón. Pierce vio que los movimientos de la señora Viper fueron bloqueados por Sean varias veces, y sabía que sería imposible eliminar a Sean hoy. Pierce miró la información en su teléfono móvil y supo que el hangar del portaaviones aeroespacial se había abierto en ese momento. Solo necesitaban retrasar a Sean y a los demás por un tiempo y, naturalmente, el plan de introspección se implementaría con éxito. Yuriko. Gritó Pierce en voz baja. Yuriko, que estaba de pie obedientemente a su lado, corrió inmediatamente cuando escuchó el nombre. Aunque sabía que no podía causarle ningún daño a Sean, actuó bajo control. Sean vio a Yuriko corriendo de nuevo y extendió la mano directamente para controlar a esta mujer que estaba un poco miserable. El tigre negro saca el corazón. La palma de Sean penetró en el cuerpo de Yuriko como una cuchilla afilada, y después de encontrar con precisión el pequeño insecto adherido a su corazón, lo sacó. Yuriko, que acababa de ser levantado por el cuello, inmediatamente se sintió extremadamente dolorido con su serie de acciones. Arrojó casualmente el asqueroso insecto al suelo, y el cuerpo de Sean encendió nuevamente el fuego eterno, con un rastro de textura de color rojo oscuro envuelto alrededor de la llama de color rojo dorado. Bajo la agitación energética, los ojos turbios de Yuriko recuperaron rápidamente la claridad. Chapter 173. Después de un doloroso murmullo, el agujero sangriento en el pecho de Yuriko se reparó inmediatamente a una velocidad visible a simple vista. Mientras Sean la sostenía, Yuriko miró hacia arriba y agarró los brazos de Sean con ambas manos. Después de recuperar la conciencia, comprendió rápidamente lo que estaba pasando. Después de que ya no pudo sentir el aura de piedra cruda en Yuriko, Sean la bajó. En ese momento, las amplias y luminosas ventanas de piso a techo de la oficina quedaron instantáneamente cubiertas por una enorme sombra negra. Aunque Steve había expuesto previamente la conspiración de Hydra a través de su discurso en la radio, todo el edificio Triskelion ahora estaba lleno de gente, y esos agentes decentes no tenían idea de quién era el agente encubierto que se escondía a su alrededor. Fue por eso que los hombres de Pierce tuvieron una oportunidad. Se pusieron en marcha rápidamente y se dirigieron directamente al hangar del portaaviones aeroespacial. Después de un rápido intercambio de disparos, ocuparon con éxito 3 portaaviones. En el otro lado del campo de lanzamiento del proyecto InSig, el líder de las fuerzas especiales, Rumlow, también tomó como rehén al operador del centro de lanzamiento. Aunque varios agentes decentes que lo rodeaban lo detuvieron por un tiempo, era obvio que estas personas que a menudo se sentaban en la oficina todavía no tenían tanta experiencia como Rumlow, el principal agente de campo. Rumlow simplemente utilizó un pequeño truco y fingió rendirse para salvar la situación. Luego, con la cooperación de ambas partes, el portaaviones despegó de manera espectacular. ¿Ves? Nick, no puedes detenerlo. El futuro es una conclusión inevitable, así que únete a nosotros. Pierce abrió las manos y señaló hacia la ventana con una sonrisa satisfecha. Nick miró hacia el enorme barco que estaba fuera de la ventana y que ya había volado sobre la altura de la oficina, y su rostro estaba un poco inseguro. No estaba preocupado por el plan de introspección, sino que estaba reflexionando sobre sí mismo. Nick Fury siempre ha jugado el papel de un jugador de ajedrez, pero no esperaba que un día se convertiría en una pieza de ajedrez en manos de otros. Natasha, vete, dijo Nick Fury suavemente. Pierce miró a Natasha, que se acercó a la computadora y la puso en funcionamiento. No podía entender qué quería hacer Nick ahora. ¿No debería detener primero el portaaviones que estaba afuera? Se necesitan 2 autorizaciones de nivel alfa para divulgar la información. Después de dar golpecitos con sus dedos delgados y flexibles, Natasha terminó rápidamente su trabajo.
En ese momento, la gran pantalla en el centro de la oficina también mostró lo que acababa de hacer. ¿Tú quieres que toda la información de Shield sea pública? Sabes que eso también incluye tu propia información. Pierce miró el contenido en la pantalla y miró a Nick Fury y Natasha con enojo. La señora víbora, que estaba allí parada y no se atrevía a actuar precipitadamente, también frunció el ceño cuando escuchó la noticia. El acto de hacer pública la información de Shield no solo causará conmoción dentro de Shield, sino que afectará casi a todo el mundo. Una vez que esos diversos planes, tanto abiertos como encubiertos, se hagan públicos, la gente de todos los países e incluso del mundo denunciarán a Shield, y todo Shield será desintegrado directamente. Además, la información de todos los agentes es transparente y aquellos que antes no podían ser localizados ahora pueden ser localizados fácilmente por otras organizaciones o instituciones. Los agentes encubiertos bajo el mando de Pierce han hecho mucho trabajo sucio en secreto. Una vez que esas personas hostiles obtengan su información, la hidra de Shield será inútil. De esta manera Pierce perderá su valor. La señora víbora descubrió rápidamente el truco, pero ahora, aunque quiera detener a Pierce, no puede hacer nada. Levantó sus hermosos ojos y miró a Sean. Después de todo, la situación en el campo no estaba en sus manos en absoluto. La frente de Pierce estaba llena de venas. Trabajó duro toda su vida y finalmente llegó a su posición actual. Solo por el movimiento de Nick Fury ahora, todo lo que tiene está a punto de ser destruido. Si Sean no hubiera estado allí para reprimirlo, me temo que habría perdido los estribos hace mucho tiempo. ¿Crees que seguiré conservando tu información de autoridad? Pierce pensó en el problema de autoridad que Natasha acaba de mencionar y de repente sintió que las cosas no estaban tan mal. Después de todo, después de anunciar la muerte de Nick Fury, había borrado toda su autoridad. Nick Fury miró con calma al burlón Pierce y usó su única mano derecha intacta para apoyar el apoyabrazos de la silla de ruedas, luchando por levantar su cuerpo roto. Conteniendo con fuerza el dolor causado por las heridas en su cuerpo, Nick Fury se quitó su icónica máscara de ojos, revelando su misterioso ojo izquierdo. Todavía eres un poco ingenuo si quieres jugar conmigo, maldita sea. Se veían varias cicatrices profundas en la carne en diagonal desde sus cejas hasta todo el ojo, pareciendo como si hubieran sido arañadas por las garras de algún animal. Y todo su globo ocular izquierdo también mostraba una mirada gris, e incluso la marca de garra más profunda se podía ver en el globo ocular. Obviamente este globo ocular ha perdido la capacidad de ver. La sonrisa de Pierce desapareció inmediatamente cuando vio el aterrador globo ocular izquierdo de Nick. Había calculado todo, pero no esperaba que esa maldita moneda vieja tuviera un truco en todas partes. En ese momento, Natasha había recogido el arma del suelo y el cañón oscuro apuntaba a Pierce. Pierce, que apreciaba su vida, solo podía iniciar sesión con Nick y escanear sus permisos con renuencia. ¿Hay alguien ahí? Si tú, no estás demasiado ocupado, ¿puedes salir y ayudar? Justo después de que Natasha y Nick terminaran la operación, una voz jadeante salió de los auriculares, y el sonido de zumbidos y balbuceos era obviamente una pelea feroz que se estaba desarrollando allí. Resultó que Steve y su compañero de carrera se colaron en el portaaviones aeroespacial después de transmitir su discurso, pero lo que no esperaban era que alguien ya los estuviera esperando allí. Al mirar al hombre de pelo largo con un brazo mecánico y una máscara frente a él, Steve lo reconoció de un vistazo como el hombre que le disparó a Nick Fury afuera del apartamento en ese momento. Como Steve estaba ansioso por instalar el chip en el portaaviones aeroespacial, los dos no querían enredarse demasiado con el hombre del brazo mecánico. Pero inesperadamente, el hombre levantó su grueso brazo mecánico, lo hizo girar y atacó a los dos. Sam originalmente planeó contener al enemigo para crear una oportunidad para Steve, pero se sobreestimó demasiado. Al final, incluso su traje de halcón que finalmente había obtenido se hizo pedazos. Si Steve no hubiera dado un paso adelante para rescatarlo, me temo que ahora se habría convertido en un águila muerta. Aunque el cuerpo de Steve se ha fortalecido, es obvio que el hombre con el brazo mecánico en el lado opuesto tampoco es débil. Al ver que el portaaviones se elevaba cada vez más alto, Steve, que estaba luchando, se sintió ansioso y pidió apoyo en el canal de comunicación. Fue también en ese momento que Steve, quien había pedido apoyo, aprovechó la oportunidad para aprovechar una oportunidad del hueco del oponente y golpeó al hombre con el brazo mecánico en la cara, dejándolo aturdido y quitándole la máscara de la cara. Bucky. Después de ver el verdadero rostro del hombre, Steve se quedó allí como si estuviera congelado. Sin embargo, su estado de aturdimiento no significaba que el enemigo también estuviera aturdido. Después de recibir un gancho de derecha, Steve salió volando de inmediato.
El hombre con el brazo mecánico también se montó sobre él y comenzó a atacarlo ferozmente. Mientras atacaba, gritó: ¿Quién diablos es Bucky? Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon por si te interesa. El link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.